Muy bien, hay otro pasaje o por ahí mismo, dice esto: ¿son todos apóstoles? Es una pregunta. Hay otra pregunta: ¿son todos profetas? Después sigue: ¿son todos maestros? Eso es pregunta: ¿hacen todos milagros? Y pregunta la escritura pero no responde. ¿Por qué creen que no responde? Porque la respuesta es obvia, ¿sí? Estamos viviendo una realidad de iglesia y nos preguntan: ¿hacen todos milagros? Y la respuesta es no. ¿Todos son apóstoles? No. ¿Todos son profetas? No. ¿Todos son maestros? No. Y esto nos lleva al tercer principio de esta lección, que es la especialización, ¿sí? No todos son lo mismo, ¿no? Aunque suene obvio y parte de lo mismo que venimos hablando, la respuesta a esta pregunta es no. No todos hacen lo mismo, no todos son lo mismo, no todos tienen la misma responsabilidad, etcétera, etcétera. Hay una realidad de la especialización, que hay diferentes funciones. ¿Puede decir eso? Diferentes funciones, ¿ok? Uno es el que planta, otro es el que riega, otro es el que cuida, otro es el que alimenta, ¿sí? Todos estamos ahí. El Señor es el dueño de la obra, Él es el que da el crecimiento, Él es el que manda, Él es el que bendice, pero dentro de su hermosa obra, ¿sí?, el cuerpo tiene especialización, ¿sí? Y eso es chévere saberlo, porque no nos va a llevar a imitar a otros o parecernos a otros en el sentido de sus funciones o sus roles, sino más bien a entender, identificar cómo me hizo el Señor, para qué me puso el Señor y qué tiene el Señor conmigo o para la congregación a través de mí. Habla en Efesios respecto del cuerpo y de Cristo en nosotros. Dice: de quien todo el cuerpo bien concertado. Ok, se espera que el cuerpo esté en una buena construcción, estructura, coordinación. La concertación tiene que ver con que cada pieza esté en su lugar y tenga una buena interacción una pieza con la otra. Entonces el cuerpo no solo es como un listado, una foto de gente, sino hay una interacción correcta. Dice unido entre sí, ok, hay una vinculación entre cada uno de los miembros del cuerpo por todas las coyunturas que hacen algo, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, uno de los propósitos de todo esto es que la iglesia crezca, sea edificada, sea prosperada, sea perfeccionada para encontrarnos con el Señor. Y este pasaje explica de que el cuerpo debe tener una correcta estructura o interacción, y de Cristo mismo recibe el crecimiento para cada vez estar más estructurado y edificado en el amor. Hay una palabra que quiero, o una frase que quiero resaltar acá, y es actividad propia. Hay cosas que son propias de cada uno de los miembros o de cada uno de los órganos del cuerpo, ¿sí? Hay células que están destinadas para algo en particular y pues tienen su actividad propia. ¿Qué es propio de esa persona? ¿Qué es propio de ese miembro? ¿Qué es propio de mí en el cuerpo? Debe ser algo que nos ocupe y que nos interese. Hay actividades propias. Ok, entonces no tengo por qué hacer lo mismo que los demás o creer que debo hacer lo mismo que todos. Tengo más bien que preocuparme por cuál es esa actividad propia que me compete a mí en el cuerpo. ¿Para qué el Señor me puso acá? ¿Por qué estoy donde estoy? Habíamos hablado ya de llamado, de vocación, de diseño de Dios en nuestra vida, y tiene esa relación directa ahora en el contexto del cuerpo. El obrero sirve a la iglesia siendo parte de la iglesia, no siendo como un outsourcing o un elemento externo, sino haciendo parte, pero siendo parte tiene una necesidad de conectarse con los demás, ayudarse mutuamente, estar bien relacionado, bien vinculado, sin envidiar, buscar lo que otros hacen, más bien ocupado de cuál es mi actividad propia, qué es lo propio de mí, qué es lo que el Señor quiso. Sigue diciendo ahí, lo veíamos en 1 Corintios 12, pero todas estas cosas, hablando de qué hablaba, de la diversidad del concepto de dones, también de operaciones o de ministerios. Dice, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ok, Él es el que decide a quién le da qué. Él es el que manda. El Espíritu de Dios es el que dice: a este don de ciencia, a este don de profecía, a este don de sanidades. Él es el que decide, Él es el que otorga, Él es el que manda. Y también dice por acá
Esta es la historia en la que Jesús recibe la petición de la esposa de Zebedeo, que le dice que mis hijos se sienten uno a tu derecha, a tu izquierda cuando vengas en tu reino. Y dentro de esa conversación él dice, como que les pregunta, ¿ustedes son capaces de beber la copa que yo voy a beber? Y dicen, sí. Le dice, pues la verdad sí les va a tocar. Y sigue diciendo, y con el bautismo con que son bautizados, serán bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, el Padre prepara las posiciones, las ubicaciones. Él define y gobierna, rige su cuerpo, su iglesia, ¿sí? Y uno a veces dice, pero este man, ¿por qué está acá? Pues Dios lo puso, ¿sí? Para muchas cosas, ¿sí? Él sabe lo que hace. Entonces, hablando de la especialización, resalto el tema de que es un diseño de Dios. No es el invento humano, no es que entonces hacemos una encuesta y hacemos una entrevista y entonces miramos las habilidades, las capacidades, los conocimientos y usted tiene cara de esto, etcétera, etcétera, sino es más bien ser sensibles a la dirección del Señor, que va mostrando diciendo, yo quiero que este esté acá, yo quiero que este esté acá, yo quiero que este esté acá, yo te tengo a ti para esto, esta es tu ubicación, tu posición, y en esta posición, dentro de la casa, al lado de este, encima de este, debajo de este, la actividad propia tuya es esta, es parte de lo que se espera que tú hagas dentro del cuerpo. Y siempre es importante entender que la iglesia, y lo dice por ahí, no es solo una organización, o no es meramente una organización, la iglesia es un organismo, lo que hace que pues, sea diferente la forma en la que debemos funcionar y operar. Y entonces a veces uno solo se ve como que mi función, ¿cuál es? No, pues yo soy pianista en el Ministerio de la Alabanza. Sí, de pronto sí es parte de las cosas que usted hace dentro del servicio en la congregación, pero cuando hablamos de la actividad propia es, ¿para qué me puso el Señor acá y cuál es una función con la que yo bendigo, ayudo, aporto a mis hermanos y a los otros miembros del mismo cuerpo del que somos parte? Ok, hablando del tema de la ubicación, quiero hablar de unos principios que enseña John Maxwell en su libro de El trabajo en equipo. Y es al respecto de la idea de que si yo tengo un lugar que debo ocupar dentro de un equipo, ¿sí? Pues es posible que lo ocupe o que no lo ocupe. Es posible que aunque yo deba ser el centro delantero, yo me meta de defensa, por ejemplo, o alguien me meta de defensa, y pues cómo funcionan las cosas cuando esa estructuración, ubicación, de pronto se alinea o no se alinea dentro del equipo de trabajo del que somos parte en la iglesia local. Entonces la pregunta es, la persona correcta en el lugar incorrecto. Ok, cogemos la persona que es una persona que ya tiene como las capacidades, el momento, la idoneidad, es hora de que sirva, tiene como el testimonio y todas las cosas, creemos que es una persona indicada, pero la ponemos en el lugar que no es. Lo hicimos por muchos años, por ejemplo en la iglesia en particular de Castellano, de esto, como una tradición de la iglesia, y es que se creía que cuando un varón ya tenía tiempo y era maduro, ¿sí?, pues ya era hora de que dirigiera la reunión dominical. Ese era como el primer paso, ¿sí?, del ministerio público. O sea, esa persona ya merece. Y se le ponía a dirigir la reunión dominical. Y después de dirigir la reunión dominical, yéndole bien y creciendo, bueno, ya es hora de que predique. Sí, y como que pareciera que esa era la carrera o el proceso natural dentro de la iglesia, sin pensar si realmente el Señor puso a esa persona o la diseñó para hacer una labor como esas. Y por buen tiempo tuvimos personas dirigiendo la alabanza, dirigiendo el culto, sin tener como la vocación, el diseño o pues las habilidades para hacerlo. Hasta que pues el Señor intervino, hubo cambios y toda la cosa. Me acuerdo que una de las personas que hacía eso era mi papá, por ejemplo. Era de los que dirigía las reuniones, dirigía los cultos. Y cuando comienza a haber una transición, yo empiezo a meterme en el cuento y a entender un poquito más del tema, pues llegamos como iglesia a la conclusión de que pues, el que debe dirigir las reuniones de culto es el que tiene la habilidad, como la vocación, sí, o los dones asociados a esa tarea, ¿sí? Y dentro de eso, conversando con mi papá me manifestó, bueno, maestro, para mí esto es una pesadilla, ¿sí? Hacer esto para mí es, ¿sí? ¿Por qué? Cuando te pones la persona correcta en el lugar correcto hay frustración.
tú te frustras y de pronto otros se frustran, porque aunque yo digo, ¿qué pasa? Mi vida está funcionando bien, está en orden, pero me pusieron a hacer lo que no era, yo aquí no, pues no me siento realizado, es más, y él me lo decía, yo siento que las cosas no fluyen, me siento incómodo, etcétera, etcétera, y era digamos, un diagnóstico, ¿sí?, de la realidad que estaba pasando, y dijimos, pues hay que hacer las cosas diferentes, ¿sí? ¿Quién dijo que el creyente maduro tenía que dirigir y después predicar? Además, dirigir y predicar, que son dos cosas, pues, diferentes, ¿sí? ¿Quién dijo que entonces el que dirige bien, predica bien, o lo que sea? Bueno, aquí el cuestionamiento es, ¿cuál es el lugar en el que yo debo estar? Porque si me voy al lugar, o si me pongo en el lugar que no debo estar, termino frustrado. Genera eso en el entorno y en la persona, sobre todo. Ok, ahora, persona incorrecta en el lugar correcto. ¿Cuál es el ejemplo de algo así? Lugar correcto, una función que debe ser desempeñada. O sea, sí necesitamos que ese rol sea desempeñado, alguien lo haga, pero ponemos al que no es, una persona que no. ¿Sí? ¿Eso qué genera? Genera confusión. Sí. ¿Por qué? Yo me atrevo a explicar. A veces decimos, oiga, necesitamos alguien que sea responsable de recoger las ofrendas los domingos. Ponemos a la persona incorrecta, entonces eso no funciona, no lo hace bien, no lo hace eso, etcétera, etcétera, ¿no? Y después decimos, no, ¿qué pasó? No necesitábamos a alguien, no es que no necesitáramos a alguien, no es que el rol no se necesitara, sino que pues se puso la persona incorrecta, y pues entonces eso generó desorden en medio del cuerpo y del equipo. Ok, seguimos, persona incorrecta en el lugar incorrecto. Bueno, eso ya es desastre. Desastre. Aquí una palabra un poco más elegante, retroceso, pero sí. Ok, persona correcta en el lugar correcto, desarrollo, crecimiento, realización, ¿sí? Frutos, resultados. Ok, entonces, eso nos pone dos tareas. La primera, ser la persona correcta, estar en condiciones. Y la segunda, encontrar el lugar correcto. Y es hermoso cuando uno se encuentra con ese lugar, como que uno dice, aquí era. Sí, como que para esto fui preparado, diseñado, sí, aquí estoy donde debo estar. Y como todos también somos bendecidos por eso. Por fin llegó ahí a ese lugar la persona que realmente debía estar, y trae bendición en todas las direcciones. Muy bien, seguimos. Por ahí también leíamos en 1 Corintios 12, 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ahí yo resalto la realidad de un concepto que se llama la interdependencia, y es, dependemos unos de los otros, dependo de los demás, ¿sí? No puedo hacerme el llanero solitario y decir, no te necesito, no te necesitamos, ¿sí? Yo solito lo logro, sin usted puedo vivir bien, fácil o mejor de pronto. Hay una realidad dentro de la especialización del cuerpo de Cristo que nos lleva a entender que hay diferentes funciones, que los demás hacen otras cosas y está bien que lo hagan. A veces tenemos el problema de querer imitar lo que otros hacen, pero también a veces, y nos pasa a otros, tenemos el problema de querer que todos hagan lo que yo. ¿Sí? Yo soy crítico de la forma en la que, por ejemplo, los que tienen llamado a las misiones transculturales comunican a veces esa misión, porque creo que lo hacen a veces como tratando de hacer sentir mal a todo el mundo, ¿sí? Y como dando el mensaje que nosotros sí estamos en donde debemos estar, y chévere que estén donde deben estar, ¿sí? Pero no todos son apóstoles, no todos, sí, ok, todos somos parte del mismo cuerpo que tiene una misma misión, que es la Gran Comisión, pero la Gran Comisión es el discipulado que involucra una cantidad de operaciones, una cantidad de ministerios, una cantidad de dones, pues que hacen parte del trabajo, la obra del Señor. Entonces, ojo con quererse como los demás, pero también ojo con querer que todos hagan lo que usted, no, es que todos deben hacer esto, vivir así, no, hay diferentes funciones. Más bien preocúpese cada uno por su actividad propia, entendiendo que el diseño es de Dios. Dios puso la oreja como oreja y le dio características de oreja, y puso al ojo como ojo y le dio características de ojo, y todo fue bien pensado. ¿Sí? Entonces, hacer cambios humanos locos pues va a traer dificultades. Y hay una necesidad mutua dentro del cuerpo. Necesito de los demás, y eso es importante entenderlo. ¿Sí? Eso nos lleva a seguir pensando en, ok, entonces la iglesia no es una reunión, ni es una construcción.
Es un organismo que tiene relaciones, que tiene unas posturas en particular, que tiene unas funciones. Un solo cuerpo de muchos miembros. Muy bien, sigue diciendo para seguir complementando y arreglando la cosa. Dice, y él mismo, en Efesios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y sigue diciendo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para llevarnos todos a un objetivo que hay con la iglesia, que es la unidad de la fe, la unidad del conocimiento del Hijo de Dios y la estatura, como la plenitud, como la perfección similar a la estatura de Cristo. Eso se hace como resultado de que hagamos bien nuestra tarea, entendiendo que Él mismo, Jesús está hablando, constituyó. Dijo, tú eres el arquero, Ospina, no dejes que los balones entren. ¿Listo? Estás constituido. Bueno, ¿sí? Dios. Él mismo constituyó, y eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y el Señor? No, ¿yo qué quiero hacer? ¿O de dónde me voy a meter? No sé si lo habíamos hablado acá, pero es un poco alzado, pero es real. Marco Luis decía, en el ministerio de la alabanza hay muchos llamados, pero hay otros también muchos colados. Como que se meten porque me gusta mucho y esto es como que lo mío, pero no sabemos si es el Señor. ¿Sí? Increíble que lo diga él, ¿no? Sí. Ok, apóstoles, digo, apóstoles. Ok, el apóstol en esencia es el que es enviado a una obra en particular, es el pionero, es el que es enviado por el Señor. Hay ahí discusiones en las que no quiero entrar. Hay gente que dice que los apóstoles son solo los 11 o los 12. Pues yo discrepo porque pues también Pablo es apóstol y él mismo se llama apóstol de Jesucristo. Entonces ahí tendríamos que meter el 13, no sé. Y cuando él habla y escribe, por ejemplo, creo que es a los tesalonicenses, él habla de que fue con Timoteo, etc. Y dice nosotros apóstoles, nosotros enviados. Y a esta iglesia en el Apocalipsis también dice, y ustedes como iglesia que han podido identificar a quienes son apóstoles y quienes no lo son. Y yo no entiendo más que diciendo, es que estos sí son de los 11 o no, quiénes son realmente enviados por el Señor para la obra y quiénes no. El apóstol o el apostolado es eso, es Dios escoge a alguien como a Pablo y le dice, tú eres instrumento mío para ir a los gentiles. Es un enviado de Dios para la obra de Dios. Él te coge y te llama y te envía a abrir camino, a abrir un terreno, ¿sí? A sembrar, ¿ok? Después viene el profeta. El profeta es el que habla el mensaje, la voz, la palabra rema de Dios, el que habla de Dios, ¿sí? El que habla las palabras de Dios, el que Dios utiliza para que otros escuchemos lo que debemos escuchar, con un cuidado de que hay una revelación completa que tenemos ya en la Escritura, de que la Escritura es la revelación completa, declarada, etcétera, etcétera, y que todo lo que escuchemos, digamos y hablemos debe estar siempre en perfecta sintonía con la Escritura, con la verdad, con el logos del Señor, de Dios revelado. Ok, después vienen los evangelistas. ¿Qué es el evangelista? El que habla la buena noticia, ¿sí? El que predica a los inconversos de la verdad del Evangelio, de la oportunidad de salvación. Entonces, apóstoles, profetas, evangelistas. Me gusta el orden, ¿sí? Como que Dios envía gente, abre terreno, después envía profetas y revela su voluntad, después activa evangelistas y ganan almas, crece gente, aparece gente, y pues como aparece gente, pues toca cuidar. ¿El pastor qué hace? Apacentar, cuida. ¿Qué es apacentar? Es como proveer pasto para las ovejas, proveer un escenario donde la oveja puede crecer, desarrollarse, ser cuidada, alimentada, ¿sí? Y también maestros. Ahí también, y lo digo, puede estar la inquietud o la posición de que son 5 ministerios, como está acá, o que son 4 porque el último lo habla como pastores y maestros. Sí, dependiendo de... Le dejo esa tarea, revise, esa es una de las tareas. Dependiendo de la traducción puede que haya un entendimiento de que no son 5 sino a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Okay? Pareciendo que esto es como un combo, como que es un combo. Y es posible, pero es una realidad de que son labores diferentes. Entonces, aunque puede que sean labores que hacen los que constituyó de la misma manera, ¿sí?
son labores o funciones o trabajos, ministerios diferentes. Muy bien, una tarea que tienen para de hoy en 8 es, ¿ustedes dónde se ven? Me gusta cuando yo dicto esto, en la academia musical, ¿sí? Me gusta pues confrontar el tema de, porque muchos decimos, yo estoy en el ministerio de la música, sí, pero bueno, ese no está aquí de Efesios, ¿sí? ¿Cómo hacemos con la música y esta realidad como fundamental de los ministerios en la iglesia? De cómo él constituyó, ¿ok? Esa es una pregunta que les hago. Entonces la primera que les hice fue, ¿cómo es ese cuento de pastores y maestros? Como a ustedes irse haciendo una posición personal respecto a ese tema de pastores, maestros o pastores y maestros. Lo otro es, bueno, la más importante de las preguntas, ustedes por ahí donde se ven, no donde quisieran, dónde se van a mandar, dónde se van a enlistar, sino la pregunta real es, ¿cómo me constituyó el Señor? Si Él mismo hizo, dijo, tú eres, ¿será que el Señor me...? Esa es la pregunta del millón. Y bueno, seguimos. Jerarquía. La iglesia tiene una jerarquía muy importante y muy marcada. Vamos a hacer la pirámide jerárquica de la iglesia de Cristo. Yo pongo abajo los miembros. Esa es la base. Es el punto de partida. Después de miembros, ¿qué sigue? Pastores. Pastores dicen acá. Maestros. Lo mismo que está instituido. Otro. Siervos. Siervos. O sea, estamos hablando de una base, Estamos hablando de una jerarquía. ¿Sí? pero la iglesia sí tiene jerarquías, porque es que yo estaba pensando en algo que leí en Apocalipsis. Sí. Dice, no jerarquías. Ok, me parece bien. Lo que sigue es Dios el Señor. Amén. ¿Ok? Así funciona esto. ¿Sí? Los miembros tienen funciones, unos son apóstoles, otros son profetas, otros son esto, tienen, digamos, responsabilidades. Pero la jerarquía es esta, hay una cabeza y el resto somos miembros. Es diferente al gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia tiene responsabilidades, funciones, delegada en figuras de autoridad en medio de nuestra vida cotidiana, donde incluso la Biblia habla de que los gobernantes civiles son también puestos por Dios, y son puestos por Dios con funciones también claras. Que las cumplan o no las cumplan, pues ya será un problema de ellos, pero es diferente el concepto de gobierno, de administración, de autoridad de Dios revelada que el concepto de jerarquía. ¿Sí? Entonces, aunque algunos cayeron, pues aquí miembro aquí chiquito pensando que iba a aparecer, ¿no? No, pues es Dios, pero esa es la realidad, es de la cabeza. Voy a aprender algo. Muy bien, dice Jesús en la misma conversación con la esposa de Zebedeo, les dice, vea, ustedes han visto cuando ellos le dicen queremos estar ahí a la derecha y a la izquierda, como que él pareciera que de pronto discierne la intención de ellos de ser como los que mandan, ¿sí? Como estar a la derecha y a la izquierda, y dice, de pronto es que ustedes tienen un mal espejo o han aprendido mal. Ustedes ven a su alrededor y ven que los que son grandes entre las naciones hacen lo que quieren, mandan, tienen autoridad, son como los que les hacen caso, les temen, ¿sí? Y ven que esos que son reyes y gobernantes en los pueblos a su alrededor, ¿sí? Son los que hacen lo que les da la gana, ¿sí? Y los que mandan y los que señorean sobre los demás. Y Jesús les dice una frase que para mí es vital en nuestra vida de iglesia, es, más entre vosotros no será así. Amén. Ustedes ven muchas cosas afuera, pero entre ustedes no será así. ¿Sí? Y eso es importante que lo tengamos presente y que nos recordemos muchas veces. El modelo de Dios no es similar al modelo del mundo. Y uno ve en el mundo muchas cosas que a veces quisiera traer a su vida o traer a la iglesia, y debemos tener muchísimo cuidado, porque el diseño es de Dios, el dueño es el Señor, ¿sí? Y aunque yo sé que hay principios buenos en la calle respecto a las organizaciones, el trabajo, etcétera, lo bueno que yo veo en la calle es que salió de la Biblia. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, no hagamos la vuelta del teléfono roto. De decir, yo cojo esto que en la calle parece funcionar en el mundo, lo traigo y lo meto como un concepto organizacional a la iglesia, a ver si funciona, cuando ya di una vuelta que no debía dar, sino más bien voy a la escritura,
¿sí? Voy a la presencia del Señor y espero que Él vaya confirmando, revelando y enseñando cómo funcionan las cosas. Y es el pasaje, el verso que queremos aprendernos para el día de noche. Dice, mas entre vosotros no será así. ¿Cuándo lo dice? Cuando les dice a ellos, ustedes están un poquito desviados pensando en que de pronto el que se sienta a mi derecha y a mi izquierda es como... ustedes ven que funciona de cierta forma en el mundo, a su alrededor. Este es otro mundo, este es otro mundo. Entre vosotros no será así. Y Jesús termina demostrándolo cuando lava los pies de sus discípulos. ¿Sí? Y Él mismo, el gran Señor de toda autoridad, ¿sí? Dice, yo no vine para ser servido. ¿Sí? Yo vine para servir. Y en el reino, pues, del Señor las cosas son muy diferentes a como pareciera ser. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ese es el grande, el niño es el grande en el reino. El reino tiene un concepto muy diferente al que el mundo ha construido. El síndrome de Babel, y cuando mencioné la palabra pirámide, yo dije, sí, porque ese es el síndrome de Babel. Pues es poner a trabajar a unos para que otro llegue allá arriba, y no es justo. Pero así está organizado todo en el mundo está a partir de la pirámide. Por eso no es justo, pero es que es rico para los que están por allá arriba. Bien, en cambio aquí es como, ¿usted quiere meterse realmente en esto? ¿Quiere liderazgo? Sí, pues a servir. Y es tan justo que dice que el miembro que tiene menos, ¿cómo era exhortable? Que tiene más ornamento, o sea, el Señor no deja a nadie sin su recompensa. Entonces el miembro más, en la palabra como dice, el miembro más menos decoroso le va a lo vestimos dar con más decoro. Eso, él es muy lindo. Muy bien, ya vimos jerarquía. ¿Qué hemos visto acá? Entonces, especialización, ministerios, jerarquía con un signo de interrogación, jerarquía y gobierno. No, la jerarquía existe, lo que pasa es que es muy básica. Es muy básica. Es la cabeza y los miembros. Lo que pasa es que él sabe por qué aquí no. ¿Cómo? Bueno, en su reino las cosas van a ser sí, a su manera. Gobierno y administración. La iglesia tiene esta forma de gobierno, que yo la pongo acá también para preguntarles algunas cosas. Obispos, ancianos, pastores, las tres palabras aparecen en la escritura. Una primera pregunta que les haría es revisar de pronto si en los tres casos hablan de lo mismo. Es posible que no, denotan funciones un poco diferentes, aunque hay un gobierno en la iglesia que pues, reposa sobre, por ejemplo en Apocalipsis se habla del ángel de la iglesia. Dice, escribe, le dicen a Juan, escribe al ángel de la iglesia. Cuando le dice al ángel, no está hablando a un ser angelical, está hablando a alguien, una persona que en esa congregación tiene la responsabilidad de que la visión de Dios para esa iglesia se logre, de que la voz de Dios se cumpla. Escribe al ángel de la iglesia que si no hace esto, le quito el candelero, le cierro el chuzo, le cierro la iglesia. Así le dice, escríbele, que si sigue dejando que esa señora enseñe a mis profetas y en volar, se acaba esto. ¿Sí? Entonces, hay un grupo de personas, ¿sí? A veces es una sola persona, dependiendo de pues, las circunstancias, que tiene esa responsabilidad de ser administradores y ser responsables directos delante del Señor de lo que pasa, se hace y sucede dentro de la congregación. ¿Ok? Están los pastores, que según la Biblia es aquellos a quienes debemos obedecer. ¿Sí? Últimamente hemos escuchado como esa tendencia, al menos en medios de la iglesia cristiana, de bueno, ahora están los apóstoles y parece que los apóstoles son como los que mandan, como los chachos. El apóstol es especial porque Dios le envió algo, no porque esté sentado en alguna posición en particular. ¿Sí? El apóstol es especial porque es como Pablo, que si Dios no lo llama, por otro de pronto no escuchamos el evangelio. Sí, porque Dios lo escoge y lo manda para abrir camino en el reino de los cielos. Pero entonces, según la escritura, no es al apóstol a que yo debo obedecer, es al pastor, por una razón particular, porque me está cuidando. La oveja tiene que cuidar, que seguir la voz de su pastor, porque el pastor está velando porque no se caiga por el barranco, porque no se embolate, porque no se hiera, porque no se golpee, porque no muera de hambre, porque no se envenene, ¿sí? Y es lo que dice la escritura, que dice, obedeced a vuestros pastores, dicen Hebreos, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas.
Ellos velan por vuestras almas. Hay una razón por la cual se dice, haga caso, obedezca a su pastor y sujétese a él. La Biblia también habla de diáconos. Y nosotros ponemos la palabra de obreros. Yo no estoy tan seguro que sea una palabra que hable de un rol dentro de la iglesia. Yo creo que es más una palabra actual con la que hablamos de los que servimos. Porque cuando la veo en la escritura dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pareciera que ahí hay como una comparación. Ni siquiera está como diciendo que Timoteo es un obrero, aunque sirve en la obra, ¿sí? Pero aquí hay una discusión que me parece importante y genera algo de confusión, y me gusta de pronto esta clase aprovecharla para dejarlos un poco inquietos respecto al tema, y es, ¿será que hay algo que es ser diácono y algo diferente que ser obrero? Es una pregunta importante para hacerse, porque en la realidad pues sí se ve como que en la práctica pareciera que hay diferencias en las iglesias de hay obreros, pero también hay diáconos. Las responsabilidades para los diáconos son pesadas, son fuertes, o sea, los requisitos para ser diácono pues, no son suaves, ¿sí? Aunque el origen de esa palabra, de ese diaconeo, de ese servicio llega un momento donde va creciendo la obra después del inicio de la iglesia, y el liderazgo actual, Pedro y el combo, termina diciendo, miércoles, estamos gastando mucho tiempo en la preparación logística de lo que hacemos, ¿sí? De preparar las sillas, poner las mesas, de pronto cocinar o trabajar por la cocina, etcétera, etcétera. Dice, yo creo que no es correcto, ¿no? Me parece, juzguemos, de pronto no es justo que gastemos o invitamos tiempo en eso, pudiendo estar dedicados a la oración y a la palabra. Entonces busquemos gente de buen testimonio, llenos de sabiduría, del Espíritu Santo, para que sirvan las mesas. Y ese es como el origen de los diáconos, aquellos que hacían una labor un poco más operativa, ¿sí? Pero que tienen un respaldo de santidad. No, pues son una locura. Esteban fue uno de esos diáconos, ¿sí? Esteban fue uno de esos que hacía él, servía las mesas, ¿sí? Y es ahí donde es parte de la discusión. ¿Será que una cosa es ser obrero y otra cosa es ser diácono? ¿O que realmente el diácono es el que sirve, el que trabaja, y eso nos demanda pues los requisitos de los diáconos? Para el testimonio, llenos de sabiduría, llenos de su Santo Espíritu, y por otro lado juiciosos, ordenados, viviendo correctamente en nuestra casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues de lo que yo leí, yo no sé si interpreté mal, pero me parece que la palabra obreros tiene dos connotaciones en la Biblia. Una en el Antiguo Testamento o sea, que la connotación era como el trabajo físico y esas labores. Pero en el Nuevo Testamento, a partir de Cristo, la palabra obrero la tiene que ver algo más con la enseñanza de la palabra, la propagación de la palabra, la vida espiritual, ¿cierto? Me parece que si lo interpreté bien o está mal la... No sé, eso es parte de la tarea, bueno, hecho, pero suena muy interesante lo que nos dice. Gracias por el aporte, ¿sí? Pero, ok, esto aparece por ahí, es una realidad de cómo la iglesia es administrada, cómo hay un gobierno en la congregación o en las congregaciones de la iglesia universal, pero también local. Pero parte de la tarea de ustedes es como descifrar un poquito de eso. Hay una pregunta aquí a este respecto, obispos, ancianos, pastores, y hay otra pregunta aquí a este respecto, diáconos y obreros. ¿Listo? Muy bien. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, no para que lo hagan con alegría. Para que lo hagan con alegría. ¿Cómo? Para que lo hagan con alegría, sí. No quejándose, porque esto nos es provechoso. Voy a leer otra vez el versículo. Buenos días. Me va a leer allá arriba. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Quién tiene que hacerlo con alegría? ¿El pastor o el que obedece? Según eso, el pastor. La idea es que el pastor no tenga rollo en cuidar a sus ovejas, entonces sus ovejas le hagan caso. Que no diga, ay, miércoles estas ovejitas. Y uno le dice no, y otra vez sí, uno le dice no, y otra vez sí le dice no, y otra vez sí. Entonces, ¿sí? y que le haga caso. Ok, obedecer es fácil, muy fácil.
Sujetarse no lo es. Y es diferente. Es diferente. A veces yo puedo ser obediente, pero no estar sujeto. Es más, yo puedo ser obediente porque quiero quitar a mi jefe del camino. Entonces me dice A y yo hago A, B y yo hago B, pero yo no estoy sujeto a él. Yo no estoy comprometido con él, yo no estoy aferrado y estoy respaldando su corazón y lo que Dios le ha dado. ¿Sí? Y es muy diferente. ¿Sí? Y yo creo que es una de las oraciones que debemos hacer como iglesia: Señor, cuídanos de la gente que es obediente pero no está sujeta. Porque la falta de sujeción nos lleva a un escenario distinto al del Salmo, donde Dios envía bendición y vida eterna. La armonía, ¿sí?, la sujeción son un requisito para que Dios dé esa bendición especial que tiene para su cuerpo. Y por eso es importante que nos preguntemos, bueno, soy obediente, pero también estoy sujeto, ¿sí? Estoy sujeto, o sea, tengo un compromiso con este liderazgo, tengo un compromiso con estas personas que el Señor puso a cuidarme, ¿sí?, que puso en autoridad sobre mi vida, ¿sí? Porque obedecer, bueno, digo es fácil entre comillas, ¿no? Pero es muy fácil comparado al tema de sujetar, ¿sí? Y lo habla a la iglesia respecto a quienes cuidan de ella, pero también lo habla a las mujeres respecto a sus maridos, a sujetarse, ¿sí? Es mucho más que obedecer, es mucho más que hacer caso, ¿sí? Es estar ahí siendo, yo voy contigo, yo me aferro a esto. Y lo dice de todos nosotros frente a Cristo. Frente a Cristo. Es como yo estoy aquí, Señor. Así te enloquezca, yo voy detrás tuyo. Que no se va a enloquecer. Pero así me parezca a mí que esto no es, yo estoy contigo. Así yo no estoy de acuerdo, yo estoy aquí. Me dices, A es A, B, yo lo que no quiero es soltarte. O soltarlo, como se diga. ¿Sí? Estoy comprometido con tu causa, estoy comprometido con la visión, estoy comprometido con tu corazón, estoy aquí. ¿Sí? Lo cual es de hermosa bendición, pero pues de mucho cuidado y de mucha complejidad. ¿Sí? Porque ese no estar de acuerdo también me parece real. O sea, es posible que uno sea consciente de su carne en cosas, pero cuando uno ya entiende el concepto de que, por ejemplo, que el Señor se va a manifestar cuando todos seamos uno. Yo un día leí eso en alguna parte, cuando la iglesia esté funcionando una, ¿sí? Entonces ahí ya llega. Pero yo a veces, pues, o sea, es lo que en algún momento yo decía, wow, eso va a ser eso es muy complejo, porque en este concepto que tú acabas de dar, de estar sujeto, es sencillamente fluir, porque así es. Ya uno no se cuestiona si está de acuerdo o no. Pero pues, sabes que bueno, yo no estoy tan en línea con el pensamiento de que sea porque así es. Yo estoy más inclinado a pensar que es por quien él es. Exacto. ¿Qué es lo que la mujer debe hacer con su marido? Párese por favor, marido, acá. Por la cabeza. Él es la figura de autoridad aquí. ¿Listo? Dios lo llamó para algo y le dio algo. Y yo estoy bajo sujeción de él. Sí. Tú no. No, en este caso estoy dando el ejemplo, ¿sí? Dios le da algo, o él hace algo, él dice algo, y puede que lo que él pida a mí no me suene. Y yo puedo no estar de acuerdo con eso. Yo digo, pero no, eso del culto a las 6 de la mañana, hermano, no me suena, a mí no me suena. No estoy de acuerdo con esa idea, pero estoy tan de acuerdo contigo, y estoy tan comprometido contigo, sujeto, que digo, hágale, hermano. Eso es sujeción, ¿sí? No tengo que estar de acuerdo con todo lo que él pida, porque pues yo puedo pensar diferente, incluso, pues creo que debo decirlo, como que, pero si yo no estoy de acuerdo en él, con su persona, con su rol, con lo que Dios le dio, así lo que él diga no me parezca siempre que es lo que es, ¿sí? Pues ahí sí no hay sujeción. La sujeción tiene que ver con abrazar la visión, con abrazar el rol y respaldar a esta persona, así a mí no me parezca todo. Y no tengo que decir, es que él lo dijo, entonces toca hacerlo, ¿no? Y hay niveles de autoridad, ¿sí? Todas las autoridades en la vida tienen un límite, excepto Dios. Por ejemplo, si yo voy para la clínica, voy para urgencias, y tengo que llegar rápido porque me corté y me voy desangrando, y aparece el semáforo en rojo, ¿sí? Yo no tengo por qué frenar, porque el semáforo en rojo no tiene potestad sobre mi vida. Ya hay más cosas en juego y digo, me paso el semáforo en rojo porque me tengo que llegar rápido al hospital. Y hay un límite de autoridad que tiene el Padre,
sobre los hijos, el esposo sobre la esposa, y hay otras cosas que fuera de ese rango de autoridad, pues no deben sujetarse a la autoridad, salvo Cristo. Por ejemplo, si Él me da una instrucción que está fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Ahí no hay nada que hacer. Hermano, diga que yo no estoy, disculpe. Eso sale de los límites porque usted no gobierna sobre mi santidad. Usted no gobierna porque hay otras autoridades que están por encima. Eso te iba a preguntar, si yo veo que mi pastor, o sea, si yo siento en mi corazón y veo que está haciendo, está orando mal, no está, ahí ya no vale la sumisión porque ni sería rebeldía de mi parte si yo primero obviamente lo confronto con la escritura y le digo, mira, tú siento que estás haciendo esto y no estoy de acuerdo y decido ya no sujetarme. Me vuelvo al mismo ejemplo sencillo de del semáforo. ¿Qué pasa con los semáforos que están dañados y están en rojo? Yo nunca he visto que la ciudad se quede ahí 2 semanas esperando a que lo arreglen. No, hasta todo el mundo La gente termina diciendo, esto se dañó. Pero pones algo que significa... Esto se dañó. Pero hay algo que pones que es un aviso que implica una autoridad sobre ese mandato, una sirena o un anuncio que dice, voy, aquí hay una prioridad que es la vida. O sea, No, pero en el caso no, yo estoy hablando de yendo a la clínica. Estoy hablando de yo voy y el semáforo está rojo y después de media hora no cambia a amarillo. Yo soy un buen cristiano. Yo hago caso y como está el semáforo ahí, pues yo no paso. No, esto se descompuso. Esto se embolató. como ¿sí? las parteras cuando Moisés. Con permiso. ¿Sí? Este elemento de autoridad, ¿sí? Pues en este momento no debe ser acatado. y no caigo en rebeldía. No, ¿tú qué haces en rebeldía? O sea, sí, sí, o sea, si yo veo que esta persona que se supone es mi pastor no está en lo correcto y a la luz de la escritura no está, yo decido no sujetarme más, no seguir más y confrontarlo obviamente y decirle, no caigo en rebeldía porque él está... Cuando tú dices no me sujeto más es me voy. Sí, exacto, okay, no estoy de acuerdo, o sea, ya porque no, si yo puedo no, estar de acuerdo y seguir sujeto y decir, vea, pastor, no estoy de acuerdo, y de pronto incluso mismo claro. entender y decir, venga, sí, perdóname, claro, me descaché, y eso puede suceder muchas veces. Claro, pero la llega un decisión, momento donde ya la decisión de no estar sujeto ya es chao. Sí, Porque hay que ser muy hipócrita para uno estar Sí. bajo el liderazgo de una persona con a la que no estoy sujeto. exacto. Hay que estar pero bien mal. ¿Sí? Entonces uno debe ser honesto consigo mismo, con el Señor y con la iglesia y decir, si estoy bajo sujeción, estoy bajo sujeción. Aun cuando haya cosas que yo digo, esto no lo hago porque no Sí. está en contra de la voluntad de Dios. Si lo hago, me voy. Sí, y es una pregunta fácil. Preguntas difíciles son, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo estoy bajo sujeción en una congregación? El Señor me muestra que debo hacer algo, pero no se lo muestra la autoridad. Y la autoridad no me avala, no me respalda, no me bendice. Pastor, a mí el Señor me hizo un llamado al África. Me lo hizo y me debo ir. No, a mí no me suena. O sea, que el Señor no me diga. ¿Y qué hace el pobre mister que está convencido que escuchó la voz de Dios? Que le dijo, te tengo para esto, pero está bajo sujeción. Y es la iglesia la que debe encomendar, la que debe enviar, la que debe respaldar. Y en la iglesia, el gobierno de la iglesia dice, no, hermano, no suena. Ese es más complejo. Claro, pero tiene No, la Y respuesta. o sea, ¿Qué hacemos ahí? No tiene que seguir la sesión, porque ahí dice, Como como que que solamente solamente dan dan cuenta cuenta de mi pastor. No, tiene que Yo he seguir. escuchado testimonios de ese calibre. Señor, yo no me veo estando en incoherencia frente a todos estos principios que me has enseñado. Creo firmemente que tú me has hablado esto, pero creo firmemente también que debo ir en respaldo y cobertura y bajo sujeción y bendición de la autoridad. Abre los ojos de este pastor, háblale, que haga devocional. Pero en sujeción. Si no le muestras sino esto, pues no estoy diciendo que esa es la respuesta, pero estoy diciendo que sí he escuchado testimonios y donde eso aparece, funciona, sucede. A mí me parece que tiene que seguir su sesión. Pero hay una... pero la sujeción no estaría por encima de lo que Dios me está llamando. Tú tienes que esperar a que sea el Sí, Señor siento el que es Dios que haga que me está que llamando. Pues yo igual pienso que Lo que pasa es que hay un conflicto ahí, sobre todo en este caso en particular donde se espera respaldo de la iglesia. ¿Cómo haces tú entonces caso a Dios saliéndote de esa sujeción? ¿Te toca ir a conseguir otro chuzo, otra iglesia? Que vaya y te case o te envíe o lo que sea.
súper complejo. No estoy Pero proponiendo no es fácil, respuestas. No es fácil porque ahí estás con el llamado que Dios sientes que Dios te está haciendo y sujetarte, que es más importante sujetarse. Lo que pasa es que también es difícil hablar sobre situaciones hipotéticas, ¿sí? Pero hay otros factores que están involucrados, los tiempos, las formas, las maneras. A veces nosotros somos como, nos preocupa el qué de Dios, la respuesta de qué debo hacer. Y a veces cuando nos llega, o nos preocupa tanto, nos afana tanto, que cuando nos llega la respuesta, nos enloquecemos, en vez de seguir preguntando. Señor, ¿es esta chica con la que yo debo casarme? ¿Tú me das permiso? ¿Crees que es ella? Media vez el Señor te responde sí. Tienes el gran peligro de enloquecer. Es decir, ya me dijo sí, venga mamacita. ¿Sí? Y cometemos un error que muchos hemos cometido y que muchos cometemos en el ministerio. Y es no preguntar cómo, no preguntar cuándo, no preguntar condiciones. Nos puede pasar. Media vez el Señor te dice, sí, yo te quiero en la China. Listo. En últimas, por el qué de Dios, por ejemplo, pasa mucho. Dios te confirma, debes salir del líder. Ya te quiero en otro lado. ¿Cómo salir? ¿Cuándo salir? ¿Cómo no ofender ninguno de los principios de Dios, ni su voluntad? ¿Cómo no ir en contra de cómo Él quiere que yo viva y lograr hacer lo que Él me confirmó que debo hacer? ¿Sí? El qué es una pregunta relevante, muy relevante, que nos afana mucho. Pero a veces se nos van las luces porque la respuesta pareciera aparecer. ¿Sí? Y puedo embarrar y ofender a Dios y hacerme daño tanto errando el qué como errando el cómo. Yo no puedo decir, Señor, pero tú me dijiste que esta era así, yo le dije que esta era, pero eran 10 años. ¿Sí? Usted ya se enloqueció. Preguntó tanto que le respondí. Aunque no creo que funcione así, pero bueno. Preguntó tanto que le respondí. Ahora que le respondí, ya dejó de preguntarme. Un segundito. Me gusta cómo, y léanlo, el primer capítulo de Nehemías habla de una dependencia del Señor. Nehemías, leámoslo, que está ahí cortico. ¿Te acuerdas cuando a David lo mandaron a llevar el almuerzo a los hermanos? Sí. La sucesión responde siempre a... De acuerdo. De acuerdo. Entonces, Nehemías se compromete en el primer capítulo, ora, pide como el respaldo del Señor y toda la cosa, y como dice por acá, en el 11, versículo 1-11 dice: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque iba a hablar el rey, porque él servía al copero del rey. Entonces como que él se afecta porque los muros están caídos de la ciudad embolatada, pide perdón al Señor, pide perdón por el pueblo, por el pecado del pueblo, le dice: Señor, ahora ayúdame, dame pero gracia, porque pues yo voy a hablar con el rey. Y sigue contando, dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, sino quebranto de corazón es eso. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Es un punto crítico, neurálgico en la historia, porque ahí está Nehemías, le había pedido al Señor respaldo, le había pedido gracia, apareció, se dio la conversación, ni siquiera la comenzó pues Nehemías, y llega al punto que el rey le dice: ¿y qué quieres? ¿Sí? ¿Qué habríamos respondido? ¿Qué habría pasado? Me encanta como la historia aquí dice, Nehemías estaba hablando, dice: entonces oré al Dios de los cielos. Él está delante del rey, el rey le está compensando, le dice: ¿qué pides? Y Nehemías: ay, Señor, se va al Señor, le dice: Señor, ayúdame, dame, sí, respáldame, guíame, no quiero embarrarla, vivir es tan peligroso.
Salir a la calle es tan peligroso que no quiero dar este paso a menos de que, Señor, tú me des la gracia de estar seguro de que debo darlo, de que quieres que lo haga. Y entonces doy el paso. Señor, ahora, muéstrame, no, yo me devuelvo, Señor. Salir a la calle es muy peligroso, que puedo hacerme daño, puedo hacerle daño a otros, puedo ofenderte a ti, puedo embarrarla. La dependencia, y lo comenzaremos a ver en un par de semanas, pues es vital para poder servir y honrar al Señor. Es como, soy tan vulnerable que prefiero estar sobreseguro y Señor, muéstrame, muéstrame, muéstrame. Y no creer que ya por medio verla, hacerla. Algunos se la montan a Adán porque Dios le presentó a Eva y dijo, venga para acá. Sí, la mujer que me diste. Tarea, tenemos la tarea de obrero versus diácono, pero también ahí tenemos el tema de anciano. Sujeción. Yo no digo sujeción. Yo nunca dije que tú me... Dejémoslo por ahí. El tema de obrero versus diácono, el tema de anciano, obispo, pastor. Segundo, la proyección ministerial. ¿Cómo se ven ustedes en cuanto a ese tema de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Mapa conceptual de 1 Corintios 12. Ese ya era, por eso le puse aquí 11 y 12, aunque es como una mezcla de las tareas. Si no le hizo para ahora, pase para ver en 8 ya que aparece acá. Ahora mapa conceptual de Romanos 12. ¿Listo? Un diagrama de la estructura del IE, pero no pregunte nada. ¿Ok? Del IE como iglesia, lo que usted ha visto, lo que usted conoce, esto, haga un diagrama. Diga, yo creo que en la iglesia local estamos organizados de esta forma. ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo percibe? Y el verso de memorización que dice, más entre vosotros no será así, sino que si quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor.